chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Antes de comenzar con el video para hoy, queremos darle la bienvenida y el agradecimiento a una nueva miembro VIP, Concepción Torres González. Muchísimas gracias, Concepción, por unirse al VIP, por ser una fiel seguidora de este canal y por apoyarme con su valiosa colaboración. Muchas gracias de todo corazón. Ahora sí, hoy les quiero compartir esta bonita bolsa que sirve tanto para grandes como para chicas. Para ella vamos a utilizar lana de 4 milímetros, aproximadamente unos 100 gramos. Y también vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a tomar dos hebras juntas. Hacemos un nudo, lo ajustamos muy bien y levantamos 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta completar las 16. No las vamos a tejer ni muy apretadas ni muy flojas. Ya yo la tengo aquí lista. Deben de asegurarse de contar para que les quede bien el trabajo. Terminamos la cadena número 16. En vez de tejer en esta parte, vamos a tejer así, volteado en esa pequeña argolla que se forma por la parte de atrás. Este último lo vamos a saltar y comenzamos en el primero. Aquí vamos a hacer punto bajo, pasamos a la otra argolla, hacemos punto bajo y así vamos a continuar en cada una hasta llegar al final. Comenzamos con 16 cadenas. ¿Cómo? Tomamos una para girar. Al final debemos terminar con 15 puntos bajos y es muy importante contarlos para que no nos falte ninguno a llegar al final. Vamos a continuar punto por punto hasta llegar al último y regresamos. Llegamos al final y nos queda algo así. Vamos a contarlos para estar seguros que tenemos los 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos en total. Ahora que ya estamos seguros que tenemos los 15 puntos, hacemos una cadena al aire. Esta no cuenta. Vamos a girar el trabajo y esta vez vamos a tejer solo en la parte de atrás de la cadena. Pero acuérdense que esta fue la que levantamos al aire, que no cuenta. Vamos a comenzar en esta, que es la número 15. Ahí vamos a comenzar solo en la parte de atrás de la cadena. Hacemos un punto. Vamos al siguiente. Hacemos otro. Ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a tejer 7 puntos bajos por la parte de atrás de la cadena solamente. Ahora, en el punto del centro, aquí tenemos 7 y vamos a hacer 7 en el otro lado, son un total de 14 puntos. En el del centro, vamos a hacer los aumentos, completaríamos los 15 puntos con los que comenzamos en la base. Ya tenemos aquí 7. Ahora, en el punto del centro lo vamos a tejer en las dos cadenas, no solo en una como veníamos haciendo en este lado. Ahora, pasamos aquí el punto completo y hacemos un aumento de 3 en el mismo lugar. 1, 2 y 3 puntos bajos en el mismo espacio. Ahora continuamos hacia el otro lado, solo en la parte de atrás de la cadena, haciendo los 7. Vamos a contar desde aquí, desde el primero, que está un poquito escondido por el aumento, y comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya completamos los 7 puntos. Ahora volvemos a levantar cadena al aire, que no cuenta, giramos el trabajo nuevamente y comenzamos a tejer solo en la parte de atrás de la cadena. Ahora vamos a tejer todos los puntos, una vuelta completa de punto sobre punto sin hacer aumentos.
Vamos a hacer un punto bajo en cada uno, en todos por la parte de atrás de la cadena hasta llegar al final. Completamos la vuelta haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas en la base sin hacer aumentos. Llegamos al final. Ahora hacemos la cadena y vamos a hacer otra vuelta haciendo aumentos. Una vez vamos a hacer aumentos y la otra vez no hacemos aumento. Comenzamos haciendo 7 puntos, el aumento y 7 puntos. Ahora, como esto va creciendo con el aumento, ahora tenemos que hacer, en vez de 7, 8 puntos y el aumento. Volvemos de nuevo, aquí en el primero, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Completamos 8 puntos en la parte de atrás de la cadena. Ahora corresponde el aumento. Acuérdense que el aumento lo hacemos en las dos cadenas juntas. Y siempre va de 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos juntos en un mismo espacio. Ahora corresponden otros 8 puntos. Tomamos aquí desde el primero, hacemos 1 y así vamos hasta el final. Deben de quedarnos 8 puntos. Van a ir contándolos porque en caso de que les falte alguno, porque se los saltaron, tienen la opción de deshacer el trabajo antes de que avancen demasiado. Aquí está la última cadena, completamos el punto número 8. Ya tenemos la vuelta de aumento. Ahora corresponde otra vuelta sin aumentos. Hacemos la cadena al aire que no cuenta y comenzamos por la parte de atrás de la cadena solamente haciendo punto por punto en todos hasta llegar al final. Llegamos al final y volvemos a repetir una vuelta con aumentos. Esta vez en vez de 8 son 9 y el aumento. Próxima línea 10 y el aumento. Y así vamos a ir aumentando hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez completamos el tamaño deseado, nos quedó algo así. Aquí tenemos estos que se ven, son los aumentos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas con aumento y 6 sin aumento. Un total de 12 líneas. Y terminamos aquí 13 aumentos y 13. Para las siguientes vueltas no vamos a hacer cadena de altura porque esta vez vamos a tejer en la cadena completa. De aquí de donde estamos solamente giramos y ahí mismo comenzamos con un punto bajo. Ahora vamos a tomar las dos cadenas juntas, no como veníamos haciendo que solo la parte de atrás. Vamos al próximo punto, lo tomamos completo, las dos cadenas hacemos punto. Siguiente, hacemos punto. Y así vamos a continuar hasta llegar al final. De aquí en adelante, las vueltas que necesitemos las vamos a hacer solamente de punto sobre punto. Ya no vamos a hacer ningún aumento, ningún cambio. Solamente vamos punto por punto, hacemos un punto bajo, siguiente, hacemos punto bajo, siguiente, punto bajo, incluyendo los aumentos en todas las cadenas. Llegamos al final, volvemos a girar y seguimos repitiendo todas las vueltas que necesitemos. Cuando completemos las vueltas deseadas, aquí tenemos el último aumento. Estas corresponden a dos líneas, 1 y 2. Tenemos 2, 4, 6, 8 y 9 líneas en total de punto sobre punto tejiendo en las dos partes de la cadena. De aquí en adelante, ahora vamos a tejer esto mismo que hicimos en este lado con disminuciones. Acuérdense que terminamos en 13, aumento y 13. Ahora tenemos que hacer 13, reducción y 13. Aquí llegamos al final de la vuelta número 9. Vamos a apretar un poquito más este punto del final. Listo. Hacemos la cadena de nuevo al aire, porque ahora vamos a comenzar a hacer esto. Venimos aquí a la parte de atrás. Esta no se cuenta, que es la cadena del aire. Ahora comenzamos solo en la parte de atrás de la cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a doblarlo para que sea más fácil.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos. Ya tenemos los 13, ahora vamos a reducir 3 de una vez. Y los 3 los vamos a reducir tomando las dos cadenas. Tomamos aquí el primero, tomamos el segundo y tomamos el tercero. Los vamos a ajustar un poquito para que no nos queden muy grandes. Ahora los cerramos los 3 de una vez. Donde antes teníamos 3 puntos, ahora solo tenemos 1. Ahora continuamos en el otro lado, haciendo por la parte de atrás de la cadena los 13 puntos que nos faltan para llegar al final. Cuando lleguemos al final, hacemos una línea de punto sobre punto sin hacer ninguna disminución, como les dije exactamente en este lado, íbamos aumentando de 3 en 3 y hacíamos una línea de punto sobre punto. En este lado vamos a ir reduciendo de 3 en 3 y después hacemos una línea de punto sobre punto. Llegamos al final de la vuelta donde hicimos punto sobre punto sin ningún cambio. Ya estamos aquí en la vuelta final o en el punto final. Volvemos a hacer cadena. Esta vez volvemos a hacer una disminución. Siempre lo doblo así por la mitad porque es mucho más fácil tomarlo. Esa cadena no cuenta. Ahora vamos a reducir un punto. En la vuelta anterior hicimos 13, ahora solamente hacemos 12. Vamos a comenzar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Terminamos los 12 puntos bajos por detrás de la cadena. Ahora hacemos la disminución de 3, que es así, tomamos la cadena completa. Venimos aquí a la primera, la sacamos, tomamos la segunda, sacamos la hebra, tomamos la tercera, sacamos la hebra, no las vamos a estirar mucho para que queden pequeñas y las cerramos de una vez. Ya tenemos la segunda disminución. Ahora continuamos en el otro lado, haciendo punto por punto hasta completar los 12. Completamos los 12, volvemos a regresar, hacemos una vuelta de punto sobre punto nuevamente sin hacer disminuciones. En la siguiente volvemos a disminuir. En vez de hacer 12, ya van a ser 11 y la disminución. Vamos a ir disminuyendo 6 veces, igual que aumentamos, hasta que nos quede la misma cantidad de cadenas con las que comenzamos, que son 15 en total. Una vez llegamos al final, aquí tenemos, vamos a contar los puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, tal y como comenzamos. Y terminamos con la línea de puntos solos. En la primera disminución, les voy a hacer un recuento para que no se pierdan. En la primera disminución comenzamos 13, disminución, una vuelta de punto sobre punto. Luego, próxima vuelta de disminución, 12 y disminución. Siguiente, 11 y disminución, 10 disminución, 9 disminución, 8 disminución, 7, una disminución y terminamos con los 15 puntos. Listo, ya tenemos esta pieza. Ahora vamos a cortar la hebra, hacemos el nudo y vamos a tejer los lados. Para comenzar a tejer los lados, vamos a hacer un nudo y levantamos 9 cadenas. ¿Por qué 9? Porque son las líneas que hicimos aquí en la parte de abajo. En esta parte hicimos, donde no teníamos aumento, 9 líneas. Por eso vamos a hacer acá 9 cadenas, una por línea. Para que lo tengan en cuenta por si deciden hacerlo más grande o hacer más líneas. Comenzamos, no las vamos a tener muy apretadas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya tenemos las 9 cadenas. Ahora tenemos que hacer una extra porque esa cuando giramos no cuenta y nos van a seguir quedando los 9. Las movemos. Comenzamos aquí en el primero.
haciendo un punto bajo. Vamos al siguiente, hacemos punto bajo y así vamos a continuar con cada uno de los puntos que tenemos en la base. Es mejor que los cuenten para que se estén asegurando de que tienen al final todos los puntos completos, porque si les faltan o les sobran, no les va a quedar bien el trabajo. Y llegamos al último. Nos queda algo así. Si los contamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el número 9, en ese último, vamos a hacer un aumento. Otro punto junto. Y ahora tenemos 10, porque vamos a ir aumentando. Pero aquí en la base tenemos 9. Hicimos el aumento, giramos y comenzamos ahí mismo con un punto bajo. Ya tenemos uno. Vamos al segundo. Vamos al tercero y así vamos a ir punto por punto hasta que lleguemos al último. Solamente vamos a estar aumentando cuando lleguemos al final. Aquí ya estamos casi al final. Esta es la última cadena. Ahí hacemos el punto que corresponde normalmente y ahora hacemos otro que es el aumento. Ya tenemos el aumento. Solo al final. Cuando lleguemos al final hacemos el aumento. Ahora volvemos a girar. Comenzamos aquí con un punto. En el siguiente hacemos punto y así vamos a continuar haciendo punto por punto hasta que lleguemos al último. Cuando lleguemos al último, es esta última cadena que se ve escondida, ahí hacemos 2 para que sea el aumento. Un punto que corresponde a la línea normal y uno para el aumento. Aquí ya tenemos 2 vueltas. Vamos a completar 6 vueltas haciendo aumento cada vez que lleguemos al final y regresamos. Cuando completemos 6 líneas en total haciendo aumentos solo al final, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada una de estas que se ven gruesas son 2. Llegamos aquí al final de la número 6. También hicimos el aumento al final. Esto es para que nos vaya quedando como un poco redondeado en esta parte. De aquí en adelante solamente giramos y hacemos punto sobre punto. Ya no vamos a hacer aumentos en ninguna parte. Ahí comenzamos con el punto, llegamos hasta la última cadena, tejemos 1, giramos, volvemos y así vamos a completar todas las vueltas que necesitemos. Aquí ya yo tengo uno terminado. Tenemos 2, 4 y 6. Estas son las que tienen aumento. De ahí tenemos 2, 4, 6, 7 vueltas sin aumento. Solamente punto por punto. Como pueden ver hasta aquí, hasta la vuelta número 6 tenemos la curva. De la 6 hacia arriba ya queda totalmente recto. Ya tenemos esta pieza lista. Esto mide aproximadamente acá en la parte más ancha unos 15 centímetros y de alto unos 13 centímetros. Ahora vamos a tejer otra pieza exactamente igual a esta y regresamos para unirla con la más grande. Cuando tengamos las 2 piezas listas, ahora lo que voy a hacer para poder unirlas desde este lado donde terminamos, vamos a dejar los hilos largos porque luego los vamos a volver a unir. Una pieza la pueden dejar sin cortar el hilo porque ya no van a hacer la otra. Pero como hay que hacer 2, una obligatoriamente va a haber que cortarle. Y hacemos un nudo. Ya yo les enseñé en otra ocasión cómo hacer el nudo. Damos así 2 vueltas para que este nudo quede bien seguro y no se suelte. Estiramos, cortamos al ras. Como les dije, esto lo pueden hacer con la primera pieza. La cortan porque tienen que tejer la otra. O si no, las pueden ir uniendo de una vez a la bolsa para no tener que cortarla. Pero yo no tengo problema en cortar el hilo. Le hacemos un par de nuditos ahí que quedan prácticamente invisibles y ya está bien. Ahora vamos a comenzar a unir esa pieza en un lado. Ya yo tengo unida la otra. Miren, así se ve.
Ahora les voy a mostrar con esta porque las dos se unen exactamente iguales. Lo volteamos. Estos hilos que nos sobraron fue de la parte de arriba. Cuando terminen hasta el final los voy a esconder. Vamos a colocar esta pieza. Tomamos aquí donde terminamos con este punto, que es el primero. Ahí lo vamos a tomar. Este hilo lo podemos ir escondiendo hacia abajo junto con el otro o como ustedes quieran. Tomamos donde está la pieza, el hilo, y lo pasamos hasta este lado, porque lo vamos a ir cosiendo por este lado. Vamos a dejar esto hasta el final para que no estorbe. Ahí ajustamos que nos queden las dos pegaditas. Ahora, cada una de estas, le dije que pertenecen a dos líneas. Aquí tenemos una y aquí la otra. Ahora vamos a la otra, que es esta. Vamos a tomar ahí la cadena de encima. Venimos al otro lado, en la segunda, y pasamos, pero de esta forma. Aquí lo metemos así, de arriba hacia abajo, tomando aquí las cadenas. Entre más grueso, tomemos esto aquí mejor para que nos quede más seguro. Así que tómense su tiempo y tomen ahí un par o hasta 4, así que les quede bien grueso. Ahora venimos acá al otro lado y metemos también de arriba el gancho, así en la que corresponde. Sacamos la hebra que está abajo. Primero la sacamos aquí, luego la pasamos hacia arriba y luego la deslizamos por dentro. Vamos a ajustarlo para que no nos queden muy anchos los puntos. Ya tenemos ahí el primero. Ahora pasamos a la siguiente línea, es esta. Ya tejimos esta y esta, vamos a la tercera. Y aquí también a la tercera. Ahí metemos el gancho, sacamos la hebra que está por la parte de abajo. Primero la sacamos y luego hacia arriba. Luego la deslizamos por dentro. Vamos al siguiente, que es este. Con mucha paciencia tomamos primero ese punto porque quiero tomarlo un poco grueso para que quede mejor. Venimos aquí, en la cuarta línea de este. Sacamos la hebra. Primero lo sacamos así una vez y después la otra porque como son varios hilos se puede enredar. Luego la deslizamos por dentro. Y aquí ya nos van quedando estos puntos de cadenas que de una vez nos van quedando unidas las dos piezas. Les voy a mostrar una vez más. Tomamos el punto que corresponde en este lado. Ya tomamos ese, ahora tomamos este. Eso sí deben tener en cuenta. Ir contando las líneas. Una línea de este lado con una del otro para que no le falte ni le sobre. Sacamos hacia arriba y deslizamos por dentro. Así vamos a continuar hasta que lleguemos. Todas estas líneas son hasta donde están los aumentos o disminuciones, porque en un lado tenemos aumentos, en otro disminuciones. Hasta ese lado. Si quieren pueden colocar un marcador para que no se vayan a perder. Cuando lleguen a ese lado solamente giran. Tenemos las 9 líneas de abajo con las 9 cadenas y luego repetimos hacia arriba el resto hasta llegar a la parte final. Cuando lleguemos al final ya cosimos el otro lado, así es como nos queda ya terminada. Ahora voy a hacer una vuelta más por la parte de arriba para que quede con un borde más definido porque nos queda algo así. Aquí ya terminamos, hacemos una cadena al aire que no cuenta y vamos a comenzar a hacer puntos bajos por todo el borde. Cadena por cadena. Estas están un poquito apretadas. Ahí vamos a hacer punto bajo. Vamos a la siguiente, hacemos punto bajo y así continuamos todo alrededor hasta llegar al final. Cuando lleguemos aquí al final, unimos con el punto deslizado. Una vez terminamos de dar la vuelta, llegamos al final, unimos con punto deslizado y cortamos la hebra. Nos queda algo así. Si quieren, le pueden colocar una cremallera o zipper, cosérsela aquí en la parte de encima o colocarle broche. Yo le voy a estar colocando uno de estos broches que se separan en dos partes. Y cosemos una parte en un lado, otra parte en el otro lado y luego lo juntamos para cerrarlo. Podemos colocar solo uno en el centro o uno a cada lado. También podemos tejer una tapa para colocar otro broche. Todo eso depende del gusto de cada uno. Y el asa, voy a estar utilizando esta cadena con 2 argollas que se pueden abrir y cerrar. La cadena tiene aproximadamente 1 metro de largo. Pero si ustedes no pueden conseguir la cadena, pueden hacer un asa tejida, ya les he enseñado varias cómo hacerla. Esto lo vamos a colocar justo aquí en la esquina, tomando así un punto bien grueso para que quede bien. Colocamos uno ahí, el otro en el otro lado y ya está listo. Como decoración, yo tengo estas etiquetas que compré de cuero, que la podemos colocar aquí enfrente
para que se vea más bonita. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.